la domiciliaria del tema de narración, ¿no? El tema de narración. Ya, a ver, marcamos las claves rápidamente. Dice, ya, indica lo correcto con respecto al narrador protagonista. Ya, pues estaba directa, ¿no? La respuesta era, narra los hechos en primera persona, ¿de acuerdo? Esa es la definición de narrador protagonista. Narra hechos en primera persona, o sea, destaca el yo, ¿no? En la pregunta 2, ¿qué tipo de narrador se emplea? A ver, si leemos el texto, dice, terminó de pasar las mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas. Al otro lado del paso a nivel, Paulina, al verlo, se puso a gritar, agitando la mano. Miguel, Alicia, estamos aquí. Eso lo dice Paulina. Hola, niño, contestaban de la otra parte. ¿No habéis esperado mucho rato? Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía con las bicis cogidas del manillar. Y qué bien presumimos de moto, dijo Miguel. Ya, mira, te das cuenta que todo está narrado en tercera persona, ¿no? Dice, terminó, apareció, ¿no? Se puso, contestaban, ¿no? En tercera persona. Dijo Miguel, dijo. Ahora, ¿qué dijo? Qué bien presumimos. Eso es lo que dice Miguel, no lo dice el narrador, ¿verdad? Lo dice el personaje. El narrador está hablando en tercera persona, dice lo que hacen, lo que conversan, ¿no? Entonces estamos frente a un narrador que lo sabe todo, ¿correcto? Clave, omnisciente. Omnisciente. En la 3, ¿cuál es tu clave en la 3? Dice, Ana estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica, sentía tristeza, ¿no? Te das cuenta que también habla en tercera persona. Habla de Ana, habla cómo se siente, que está triste, ¿no? O sea, si el narrador sabe que ella está triste, ¿no? Es porque es un omnisciente, sabe lo que hace, lo que piensa, cómo se siente, ¿no? También es, claro, es omnisciente, ¿ya? 3, B de beso, ¿ya? Omnisciente. Claro, muy bien, así es, Alex, omnisciente. La 4, el relato está organizado en 3 partes. Estas son, las partes de un relato o narración siempre son el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? Inicio, nudo, desenlace. Esa es la distribución básica de un relato. Tiene que haber esos 3 momentos. Ahora, no necesariamente en orden, puedo comenzar por el final, puedo comenzar por el nudo, ¿no? Pero tienen que haber esos 3 momentos, ¿no? 5, es el tiempo real y objetivo de la realidad narrada. Se mide en horas, días, semanas, meses o años. ¿Cuál es la clave ahí? El tiempo real, ¿eh? O sea, ¿cuánto dura la narración? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? A veces son años, ¿no? A eso le llamas tiempo de la historia. Así es, Ángelo. Muy bien, Alex. Tiempo de la historia, ¿no? Que no lo debes confundir con el tiempo del relato. El tiempo del relato es el orden, ¿no? El orden en que narras. Puede ser en orden lógico o no lógico, puedes alterar el orden, eso es el tiempo del relato, ¿listo? Ya, pero para este caso, cuando te habla del tiempo real, a eso se llama tiempo de la historia, ¿listo? Muy bien. Esa era la solución de las 5 preguntas domiciliarias. Bien, ahora sí, vamos al tema de hoy. Pasamos ya al tema 12. El tema 12. Ya, en el tema 12, chicos, vamos a abordar la primera parte del tema de indigenismo. Indigenismo, ¿ya? Es un tema clave en este repaso, ¿ya? Y vamos a ahondar un poco más en lo que ustedes ya saben. Es un tema
interesante, un tema muy cultural sobre todo, ¿no? Un tema que todos tenemos que conocer y sobre todo comprenderlo, ¿no? Aplicarlo, ¿no? También a la realidad, ¿ya? Entonces vamos a dar paso al tema del el indigenismo en el Perú. El mundo andino, la literatura del mundo andino. Respuesta a la pregunta, ¿qué es el Perú? ¿Cuáles son nuestras raíces verdaderas? Un mundo, una cultura que en nuestro país desgraciadamente ha sido pues marginado, ¿no? Muchas veces olvidado, ¿no? Pero que tiene que ser revalorado, por lo menos estudiado y comprendido, ¿no? Bien, con esta entrada, ¿no? con esta melodía andina, vamos a introducirnos, chicos, al mundo del indigenismo, ¿no? Un tema, repito, muy cultural e ideológico, ¿no? Que se tiene pues que resaltar, ¿no? ¿Qué es el indigenismo, para empezar? Recordemos el concepto. El indigenismo es más que un movimiento literario, ¿eh? Es un movimiento cultural, ya es cultural, porque abarca diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Abarca la literatura, es cierto, y vamos a hablar ahí de grandes novelistas, Ciro Alegría, Arguedas, Albujar, abarca la poesía también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos citar a Mario Florián, gran poeta indigenista, abarca la pintura, ¿no? Habrán oído de José Sabogal, el pintor peruano que hacía cuadros con motivos andinos. Si se dan una vuelta por Miraflores, bueno, ahora no se puede, ¿no? Por el Parque Kennedy, hay paredes, hay murales donde han hecho dibujos basándose en los cuadros de José Sabogal, donde vemos motivos andinos, personajes andinos, ¿no? Mujeres andinas cargando a sus bebitos en la espalda, paisajes andinos. O sea, también el indigenismo se dio en pintura, se dio en música, en música. Me imagino que todos han escuchado alguna vez el Cóndor Pasa. ¿Han escuchado o no el Cóndor Pasa? El Cóndor Pasa es una melodía clásica del mundo indígena. ¿Ya? Es una melodía indigenista que se compuso en esa época en que surgió el indigenismo. ¿Ya? Y así, en fotografía, esta foto que ves aquí en la imagen es un clásico de la fotografía indigenista. Esto lo trabajó el fotógrafo Martín Chambi, y vemos pues como el mensaje de esta foto es como el hombre blanco, el hombre del mundo occidental, termina pues valorando y admirando al indígena. Aparece el indígena grandote, ¿no? Así marginado, olvidado, empobrecido, pero aquí vemos cómo el fotógrafo se admira de él, ¿no? Se hace su amigo, ¿no? Entonces, justamente la idea del indigenismo es revalorar ese mundo andino, ese mundo indígena
indígena que en nuestro país pues siempre ha estado marginado y olvidado, ¿no? Entonces, todos estos artistas, músicos, pintores, fotógrafos, escritores, poetas, tienen un objetivo. El objetivo es reivindicar y revalorar el mundo indígena o mundo andino, ¿ya? Ese es el objetivo, reivindicar, que se comprenda, que se conozca, que se respete sobre todo, ¿no? La cultura andina, ¿no? Y obviamente eso va de la mano con una crítica, ¿no? A un sistema social o político que degrada, que excluye, ¿no? ¿No? Que incluso explota, ¿no? Al indígena, ¿no? Es todo un movimiento cultural, ¿ok? Va más allá de la literatura. Incluso es ideológico, es político, ¿no? Porque esto va a influenciar mucho en, en intelectuales, en líderes políticos que van a contribuir con sus ideas, ¿no? Claro, ahí vamos a citar pues, a Mariátegui, ¿no? En el plano ideológico político, Velasco, ¿no? Que lo aplicó en el ámbito de la política también con su reforma agraria, ¿no? Ya, entonces va más allá pues, de lo puramente literario. Ya, pero hablando de literatura, que es lo que nos corresponde, tenemos que resaltar características del indigenismo. ¿Ya? En literatura, el indigenismo se va a manifestar principalmente en el género narrativo, ¿ya? En el género narrativo, ¿no? Es decir, se expresa a través de novelas y cuentos, ¿ya? Novelas y cuentos. Otra marca importante, el indigenismo tuvo una visión objetiva del indio y su mundo. O sea, una visión real, una visión completa del indio, ¿ya? Una visión donde al indio se le presenta tal y como es, con sus vicios y con sus virtudes, ¿no? Con todas sus creencias, con todas sus luchas, ¿no? Un indígena real, pues, ¿no? Real, ¿no? Estos autores van a tener más conocimiento entonces del mundo indígena. Otra característica, tuvo carácter ideológico, es cierto, carácter ideológico. Los autores del indigenismo lo que buscan es crear conciencia de que este mundo indígena o mundo andino es pues la base, ¿no? Es la raíz de nuestra sociedad y había pues que comprenderla, había que estudiarla. Y bueno, ahora sí, pues si tú retrocedes décadas atrás, pues el tema del mundo andino era pues siempre marginado, mal visto, ¿no? Ahora ya se estudia, ¿no? Se estudia, se analiza, se tiene una otra mirada del mundo andino, ¿no? En los colegios, en las universidades, se estudia y se ve de otro modo ya el mundo andino, ¿no? Justamente eso es lo que buscaron los autores del indigenismo, crear una conciencia social acerca del mundo andino, ¿no? ¿Qué más? El indigenismo rescata valores sociales y culturales del pueblo indígena. Claro, estos autores indigenistas van a conocer mucho la cultura andina, ¿no? Sus creencias, sus mitos, su visión o cosmovisión, ¿no? Cosmovisión es la manera como ellos ven el mundo. Cosmovisión es la manera como ellos ven el universo que les rodea. ¿Y cómo es la cosmovisión andina? Es mágica, es una cosmovisión mágica o mítica, no como la cosmovisión que tenemos de repente nosotros, una visión occidental, racional, ¿no? En el mundo andino hay muchas creencias, ¿no? Hay muchas creencias de que el universo es un todo viviente, ¿no? De que la naturaleza, ¿no? Está íntimamente relacionada con el ser humano, ¿no? ¿No? Y ya pues todo eso pues se va a reflejar en las obras de los autores indigenistas, ¿no? Entonces los indigenistas conocen más, conocen el pensamiento mítico, conocen la intimidad del indio, más que los que les antecedieron, ¿no? Bien, representantes del indigenismo, ya, ellos aparecen a partir de la década del 20, ya, del 20, y van a seguir apareciendo pues, en los años 30, los años 40, incluso en los años 50, ¿ya?
Los representantes. A ver, primero, el iniciador, chicos. El que inaugura el indigenismo en el siglo XX es el escritor Enrique López Albújar. ¿Ya? Enrique López Albújar publica en el año 1920, ¿ya? En 1920, publica el libro de cuentos titulado Cuentos Andinos, ¿ya? Cuentos Andinos. Y con este libro se dice que ya se inicia oficialmente el indigenismo, porque aquí Albújar nos ofrece una mirada objetiva, realista del indígena, ¿no? Pero todavía parcial, ¿ya? Es realista, es objetivo, pero todavía es una visión parcial del mundo andino. ¿Por qué parcial? Porque él solamente nos habla de una parte, ¿no? Es algo, digamos, muy sesgado, ¿no? Muy parcial, ¿no? Del mundo andino, ¿ya? No te presenta el mundo andino en su totalidad, sino una mirada desde el punto de vista de un juez. Sí, Enrique López Albújar fue juez, trabajó en provincias, atendió casos de delitos. O sea, él conoció indígenas que habían hecho justicia por su mano, que habían robado, que se habían vengado, que habían matado, ¿no? Que fueron procesados. Entonces, de eso va a hablar los cuentos de Albújar, ¿no? Personajes indígenas reales, pero vinculados al delito, al delito. Y esa mirada va a ser parcial. Es como que, a ver, imagínate, viene un extranjero al Perú, un gringo, ¿no? Viene al aeropuerto, ¿no? Llega recién, está a punto de tomar un taxi, viene un ladrón y se lleva toda su maleta, ahí está su dinero. Desesperado el gringo va a la embajada, ¿no? Pide ayuda, ¿no? Ya pues le mandan dinero a sus familiares para que él pueda pues sustentarse, le mandan, va al banco, sale el banco y otra vez le roban, el gringo asadazo vuelve a su embajada, ¿no? Y dice, ya no quiero estar más en este país, pide que lo devuelvan a su país. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va este gringo? ¿Qué piensa del Perú, no? Por lo que le ha pasado va a pensar porque todos son así, que todos son ladrones, pero es así. No, el Perú también es acogedor, el Perú tiene buena comida, gente amable, ¿no? Pero decir que ahí son todos ladrones, ya, eso es una mirada parcial, sesgada, ¿no? Así va a ser la mirada de Enrique López Albújar, una mirada muy sesgada del mundo andino, porque siempre va a hablar de eso, de indígenas que cometen delitos, ¿no? Pero sí, su mirada es realista. ¿Por qué? Porque los indígenas que aparecen en sus relatos tienen virtudes, tienen vicios, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento en este libro que se llama Ushanan Hampi, el cuento Ushanan Hampi. Es el cuento emblemático de este libro, Ushanan Hampi. Ahí habla de un indio bandido, un indio que le roba a la comunidad, ¿no? Donde las leyes son así bien estrictas, ¿no? No se permiten ladrones. Al ladrón lo castigan, lo botan, incluso lo matan, ¿no? Ya, pero eh, a este ladrón, digamos que lo expulsan primero y él es pues insolente, a los jueces los insulta, eh, cállense, ustedes son también corruptos, ladrones, le dicen, ¿no? Escupe al suelo, tráguense eso, les dice a los jueces indígenas, ¿no? O sea, él es bien insolente, bien rebelde, pues, ¿no? Lo votaron como un perro por ladrón, primero le dieron una paliza y luego lo votaron. Si regresas, te aplicamos el Ushanan Hampi, te linchamos, le dice, ¿no? Pero él vuelve porque extraña a su madre, él extraña a su tierra, a su coca y a su madre, ¿no? Él no puede estar pagando en el frío de los Andes, regresa, ¿no? Porque extraña a la tierra y a la madre, ¿no? Pero cuando regresa contra la ley del pueblo, el pueblo lo lincha, ¿no? Los ancianos jueces que son indígenas, eh, digamos, nombrados por la comunidad para impartir la ley, ordenan que se aplique el Ushananjam. Y al
y al indio Puncemayo pues lo persiguen, lo atrapan y lo masacran, chicos. Le dan de machetazos, cuchillazos, le abrieron el tórax de par en par, le sacaron el corazón, las entrañas, ¿no? Lo arrastraron del cuello con un caballo, lo hicieron pedazos a Puncemayo, ¿no? Entonces esa es la justicia violenta, ¿no? Que se aplicaba en ese pueblo. ¿Quién se va a atrever a robar después de semejante escarmiento? ¿Ah? Nadie, ¿sí o no? Es como hacen ahora, pues algunos barrios también chapan al ladrón, le dan un duro, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, es violento, ¿no? No es lo que debería suceder en una sociedad civilizada, porque para eso están las autoridades. Desgraciadamente no funcionan, por eso que pasan esas cosas, ¿no? Pero en ese pueblo así mantenían el orden, ¿no? Ya, pero ahí vemos pues que hay indígenas que tienen vicios y virtudes, ¿no? Entonces una mirada más objetiva, ¿ya? Por eso que Enrique López va a ser considerado iniciador del indigenismo en el Perú. Y luego ya viene el auge, el apogeo del indigenismo en la década del 30, ¿no? Vamos a encontrar a tres grandes autores. La trilogía andina, ¿ya? La trilogía andina, conformada por Ciro Alegría, ¿no? Que representa a la zona norte, a la zona norandina o Sierra Norte del Perú, y escribe El mundo de Sancho y Ajeno. Arguedas representa la Sierra Sur. Claro, en sus obras él te habla de Ayacucho, de Cusco, de Apurímac, que son departamentos andinos del sur, ¿no? En cambio, Alegría te habla del norte, la Sierra Norte, sobre todo la Sierra de La Libertad. Aunque La Libertad tiene zona costeña y zona andina, ¿no? Él habla de la zona andina de La Libertad, ¿no? Y luego viene Manuel Escorza, representando a la zona central, ¿no? La Sierra Central. Él mayormente ambienta sus novelas en Cerro de Pasco, ¿ya? Cerro de Pasco, que es la sierra centro del Perú, ¿no? Ahí se ambienta, por ejemplo, su novela Redoble por Rancas, ¿no? Redoble por Rancas, gran novela, un novelón. Les recomiendo que algún día lean esta novela, chicos. No está en el prospecto, pero es una novelaza, ¿no? Tiene de social, de político, de mítico, de mágico, ¿no? Es alucinante esta novela, ¿no? Tiene técnicas modernas, tiene realismo mágico, ¿no? Por eso esta novela es considerada neoindigenista, ¿no? Porque usa técnicas modernas. Ya, pero chicos, antes de que aparezcan todos estos autores, tenemos que citar también a los precursores. Claro, como decía Ximena, ¿no? Ximena nos hacía recordar que existieron precursores del indigenismo. O sea, antes que aparezcan todos estos representantes, sobre todo en el siglo XIX, aparecieron los precursores del indigenismo, los antecedentes. ¿Ya? Lo que pasa es que el indigenismo tiene una evolución, ¿no? Podemos hablar de un indianismo, ¿no? Luego un indigenismo ortodoxo y luego un neoindigenismo. ¿Ya? A ver, la primera fase es el indianismo que se dio en el siglo XIX, ¿ya? Y comienzos del siglo XX. Este indianismo es un antecedente del indigenismo tradicional. Abarca dos tendencias. El indianismo abarca una tendencia sentimental o paternalista y una tendencia exotista. En la tendencia sentimental o paternalista ubicamos a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y Manuel González Prada, ¿no? Clorinda Mato, que escribió una gran novela. ¿Cómo se llama la obra cumbre de Clorinda Mato? ¿Ah? La Ave sin nido. novela principal de Clorinda Mato, claro, muy bien, Ave sin nido, ¿no? Una novela que denuncia la explotación del indígena en el Cusco, en un pueblo de Cusco, que denuncia la corrupción moral de las autoridades, del juez, del gobernador y hasta del cura, el cura del pueblo, pues que no era pues nada santo, ¿no? Que que obligaba a las mujeres de esta comunidad a trabajar en su casa, a hacer una especie de mita, ¿no? Ellas tenían, las chicas indígenas tenían pues que cocinarle, lavarle su ropa, limpiarle su casa, tenderle su cama, y
este personaje del clero, pues, repito, que no era nada santo, pues termina abusando de estas muchachas, ¿no? ¿Sí? Engendró incluso 2 hijos, ¿no? En 2 mujeres de esta comunidad, ¿no? Hijos a los cuales pues nunca reconoció, más bien él se fugó a Lima, nunca lo sancionaron. Lo trágico es que los hijos crecen, ¿no? Estos chicos, Manuel y Margarita, sin saber su origen, se enamoran, ¿no? Se enamoran de verdad, es un amor pues sincero, ¿no? El chico se enamora de ella, quiere casarse con ella, pide su mano, pero al final se descubre la verdad, que ambos eran hijos de ese obispo corrupto, ese obispo sátiro, ¿no? Que pues había abusado de 2 mujeres de esa comunidad, ¿no? Entonces, es una novela que denuncia la explotación y denuncia también la corrupción moral del clero, ¿no? Lo que, lo que marca también a Clorinda y a González Prada incluso, es su visión o enfoque básicamente paternalista. ¿Por qué paternalista? Porque ellos ven al indio como si fuese un menor de edad desamparado, un niño como si fuese un huérfano, que no tiene educación, que no tiene que comer, que es maltratado. Entonces ellos dicen, hay que defenderlo, hay que darle de comer, hay que educarlo, ¿no? Claro, eso está bien, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero ellos te hablan de indígenas que están muy, muy disminuidos, ¿no? O sea, ellos por sí solos no pueden defenderse, ¿no? Otros tienen que defenderlos. Y eso es una mirada paternalista, ¿no? De querer proteger al indio. Pero no comprendieron su mundo, no se interesaron por su cultura. Ellos quisieron solamente protegerlo y punto, ¿no? A eso se llama enfoque paternalista, que lo tienen tanto Clorinda Mato como González Prada, ¿no? Pero por su afán de proteger al indio, de defender al indio, ellos son considerados precursores del indigenismo, ¿no? ¿Ya? Esta mirada paternal, pese a todo, es una mirada de protección al indígena, ¿no? Todo lo contrario es el indianismo exotista, que esto lo adoptan autores del modernismo, ¿no? Sobre todo este escritor llamado Ventura García Calderón, que es un escritor modernista de la alta sociedad limeña, un aristócrata, que ve al indio pues como un ser extraño. Visión exotista es ver al indio como ajeno, como extraño a nuestra sociedad. O sea, el indio no lo ve como un peruano, lo ve pues como un marciano, como un esquimal de otro mundo, ¿no? Lo ve ajeno a nuestra sociedad, ¿no? Y lo pinta siempre pues al indio así, pues malo, vengativo. Si tú lees sus cuentos, por ejemplo, La venganza del cóndor, ahí dice, el autor dice, los indios son salvajes, vengativos, incivilizados, se comen los piojos unos a otros, tienen sexo con las llamas. Así hablaba Ventura García Calderón del indígena. O sea, es una mirada pues discriminante, ¿sí o no? Racista, discriminante, todo lo contrario pues de Clorinda Mato y Manuel González Prada, ¿no? Esto sería más bien un anti-indigenismo, ¿no? Un anti-indigenismo, ¿sí? Entonces, del indianismo los que se rescatan son Clorinda Mato y González Prada, son precursores del indigenismo. Luego viene ya la segunda etapa, el indigenismo ortodoxo o tradicional. ¿Ya? Ortodoxo es lo tradicional, ¿no? Aquí ya se deja atrás esta mirada idealizada o incluso esa mirada paternalista queda atrás y van a hablar de manera más objetiva, ¿no? El indígena real. Ya no el indígena que agacha su cabeza, que a todo le dice sí señor, sí patrón. Ya no, aparece el indígena rebelde, ¿no? El indígena que dice ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me vas a quitar mis tierras? ¿Por qué vas a violar a mi mujer? ¿Por qué me vas a explotar? No, el indígena se revela, ¿no? Y aparece en toda su dimensión, con virtudes y con defectos, ¿no? ¿Ya? Como todo ser humano, ¿no?
Entonces, aquí ya hay un enfoque más completo. Ellos quieren dar una mirada más real del mundo andino, ¿ya? Y van a mostrar incluso su pensamiento mítico, o sea, sus creencias, su cosmovisión mágica del mundo, ¿ya? En esa línea tenemos autores como Ciro Alegría. Enrique López es objetivo, pero como ya te dije, su mirada es parcial, ¿no? Ciro Alegría sí, pero nos ofrece una mirada más amplia, más social incluso, del mundo andino. Y qué decirlo pues, de Arguedas, ¿no? Arguedas, el Taita Arguedas, pues es el que más conoce, el que más se identifica y comprende la cosmovisión del indígena, ¿no? ¿Ya? Pero Arguedas es un caso especial. Mira, Arguedas está en las dos etapas. En su primera etapa fue indigenista tradicional, pero evoluciona luego al neoindigenismo, ¿ya? El neoindigenismo, que es ya una evolución más del indigenismo, donde los autores van a continuar hablando del mundo andino, del indígena y sus luchas, pero van a utilizar técnicas modernas, técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana, sobre todo esto del realismo mágico, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Lo que usaba García Márquez, lo que usaba Alejo Carpentier, el realismo mágico. O sea, esta inclusión de los mitos de la cultura latinoamericana, ¿no? Esa mirada mágica del mundo donde se acepta lo mágico, lo mítico como si fuese real, como si fuese cotidiano, ¿no? ¿Ya? Entonces se va a incluir el realismo mágico en la novela indigenista. Y no solamente eso, también el monólogo interior, los juegos de tiempos, o sea, usa técnicas modernas, técnicas modernas. Ese es el neoindigenismo. Y ahí ubicamos pues autores como Arguedas, la segunda fase de Arguedas es neoindigenista, Manuel Escorza con Rodolfo Rancas es neoindigenista, y así podemos citar a Eleodoro Vargas Vicuña, también es neoindigenista. Entonces, como te das cuenta, el indigenismo tuvo una evolución, un proceso, ¿no? Ya. Vamos en esta clase a centrarnos en Ciro Alegría. La estrella de esta clase será Ciro Alegría Bazán, ¿no? Ya en la siguiente clase hablaremos de Arguedas, ¿no? Ya, a ver, aquí una visión, una síntesis, porque ya ustedes han tratado este tema. Ciro Alegría Bazán. ¿De dónde era Ciro Alegría, chicos? ¿No? ¿En qué departamento nació Ciro Alegría Bazán? La Libertad. La Libertad, exacto. En el departamento de La Libertad. Provincia de Huamachuco, ¿ya? En la provincia de Huamachuco, en el departamento de La Libertad. Y Huamachuco, pues, es Sierra Norte, chicos, es Sierra Norte del Perú. Arguedas, o perdón, Alegría, nace en una hermosa hacienda de Huamachuco, en el norte. O sea, Alegría, pues, era hijo de un hacendado próspero, no era, pues, hijo de campesinos, era de un hacendado próspero, tenía una gran hacienda en el norte. Entonces Alegría tuvo, pues, una vida cómoda, ¿no? Era el señorito de una hacienda, ¿de acuerdo? ¿No? Tuvo buena educación, ¿sabes? Estudió primero en Cajamarca, luego va a estudiar en el Colegio San Juan de Trujillo, el mejor colegio de Trujillo, el San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor nada menos que a César Vallejo, ¿no? Alegría fue alumno de César Vallejo en el Colegio San Juan, ¿no? Después ya va a la Universidad de Trujillo, y allí pues él se emociona, se entusiasma con un partido político que recién se estaba fundando en el norte, ¿no? Ah, así es, Will, la hacienda se llama Quilca, así es, Hacienda Quilca en Huamachuco, ¿no? Ya, bien. Y, repito, se une al APRA, ¿no? Se une al APRA, ¿no? Cuando el APRA era el APRA, ¿no? Cuando el APRA nace, pues, con un partido insurgente, revolucionario contra el gobierno, ¿no? Pero, como tú sabes, pues, por historia, el APRA traicionó sus propios ideales, hasta sus líderes, ¿no? Traicionaron sus propios ideales, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Después se corrompió más todavía con Alan García, ¿no? Pero en los inicios, pues, fue un partido revolucionario, ¿no?
y alegría, y muchos jóvenes se emocionaron y se unían al APRA, se volvían guerrilleros, ¿no? Y él participó en guerrillas contra el gobierno y sufrió persecución, sufrió prisión, sufrió destierro, ¿sí? A él lo botaron a Chile, ¿no? Pero allá, como todos recordarán, se hizo famoso. Allá él publicó sus 3 grandes novelas, todas ganadoras de premios, ¿no? Literarios, ¿no? ¿Sí? Sus novelas, sus 3 novelas claves, ahí las tienes en la imagen. La Serpiente de Oro, ¿ya? Novela de título metafórico, no es una serpiente de verdad. La Serpiente de Oro es una metáfora del río Marañón, el río Marañón que cruza la selva y la sierra norte del Perú, ¿no? Alegría desde niño vio el río Marañón, ¿ya? Dice que es hermoso, pero peligroso como una serpiente, que en las mañanas cuando sale el sol lo ilumina y ese río pareciera que brilla como el oro. De ahí viene esta metáfora, la serpiente de oro. Es el gran río Marañón, ¿no? Ya, aquí se habla del hombre indígena que lucha contra las fuerzas del río Marañón, que se juega la vida navegando en balsas en el río Marañón, ¿no? Luego vendría su novela Los perros hambrientos, otra gran novela de alegría, donde él hablará del gran problema de la sequía en la sierra norte del Perú. La ausencia de lluvias, ¿no? Genera que la tierra pues ya no produzca bien y esto obviamente genera hambruna, hambre, ¿no? Sobre todo para los indígenas, porque los patrones de ellos sí tenían comida almacenada y no lo quieren compartir con sus propios peones que trabajan sus tierras. Los dejan morir de hambre, los animales se mueren de hambre, los perros que cuidan el ganado se comen el ganado y huyen avergonzados porque saben que han ido contra sus propios instintos, ¿no? Entonces, aquí se habla del hambre, chicos, el hambre en el mundo andino en tiempos de sequía, ¿no? Hambre que no solamente lo experimentan los comuneros indígenas, sino también los mismos animales, ¿no? Claro, ojo, si el hombre no tenía que comer, los perros menos pues tenían que comer, ¿no? Bien, y luego vendría su mejor novela, la novela cumbre de Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Una novela que sí la tienes que conocer al revés y al derecho, ¿no? Tienes que saber su contenido, análisis de personajes, de escenarios, de técnicas, ¿no? Es lo que vamos a enfatizar un poco más. Ya, ahora, Alegría en general es un autor que trabaja la novela y un tema constante es la lucha del hombre andino contra las injusticias del latifundismo, también lucha contra la naturaleza agresiva. Claro, la naturaleza andina es hermosa, ¿sí? ¿Han viajado o no a la sierra? La naturaleza andina es hermosa, pero también es agresiva. Claro, hay huaicos, aluviones, lluvias torrenciales, ¿no? Sequías también, entonces todo eso también hace que la naturaleza se vea también como agresiva, ¿no? Y el hombre andino va a tener que luchar contra la agresividad, contra las inclemencias de la naturaleza, ¿no? También Alegría destaca por el uso del castellano andino. La Alegría es un escritor culto, ¿no? Pero incluye en su relato el habla castellana de la Sierra Norte, ¿ya? De la Sierra Norte. Es que en el norte, en la sierra, la gente habla castellano, claro, pero con con un influjo del quechua, porque antes, al principio se habló quechua, ¿no? Pero luego la población se castellaniza, pero le queda algo, ¿no? Le queda un tono o una sintaxis del quechua, pero hablan castellano. En cambio, en el sur, en la Sierra Sur, la población es quechua hablante, ¿no? Por eso que Arguedas domina el quechua, escribe en quechua, el castellano, ¿no? ¿Ya? En cambio, Bazán, Ciro Alegría Bazán, incluye el castellano andino, ¿ya? Castellano al modo andino, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a
analizar la obra Cumbre de Alegría, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ya, novela que se publicó en 1941, ¿ya? Y fue ganadora del premio de novela latinoamericano, ¿ya? Ganó el premio latinoamericano de novela en ese año, 1941, ¿ya? Alegría recibe un premio, ¿no?, por esta novela, que viene acompañado de $200.000. Esa novela va a ser traducida a muchos idiomas. Alegría se hace famoso, se hace internacional, ¿ya? Porque su novela va a ser leída en diferentes países del mundo. Alegría fue sin duda el peruano más famoso de la década del 40. El primer novelista internacional, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, no tanto como Vargas Llosa, que es pues, conocido a nivel mundial, pero Alegría va a ser el primer novelista internacional del Perú, ¿no? Bien, El mundo es ancho y ajeno. Ya, primero digamos que es una obra de género épico, ¿sí? Lógico, porque narra hechos, ¿ya? Por su gran extensión es novela, ¿no? Y nos presenta múltiples temas, ¿no? Hay un tema central, el tema central, no olvidemos, es la lucha por la tierra, la lucha por la tierra, una lucha que libraron los habitantes de la comunidad de Rumi contra los abusos y el poder de un hacendado rico llamado Álvaro Amenábar, ¿sí? Otro tema que se va a visualizar es la ley al servicio de los gamonales, ¿no? La ley al servicio de los gamonales, ¿no? O sea, cómo la justicia, las autoridades, las leyes, ¿no?, van a ser corrompidas, ¿no?, por el poder y el dinero del gamonal, ¿no? Ah, ese va a ser otro tema que se suma, tema complementario. A ver, el escenario, bueno, o los escenarios, hay varios espacios en esta novela. El escenario principal, donde ocurre la mayor parte de los hechos, es la comunidad de Rumi, ¿ya? La comunidad de Rumi, que es un espacio abierto, escenario abierto. El autor valora la comunidad de Rumi, ¿ya? Lo presenta como un espacio de armonía, de solidaridad o fraternidad. Rumi está habitado por comuneros que trabajan la tierra, ¿no?, que crían ganado, ¿no?, que son como hermanos, ¿eh? Ellos trabajan en conjunto, ellos se ayudan unos a otros, tienen su líder sabio, el gran Rosendo Maki, que es el modelo de alcalde, el hombre trabajador, probo, honesto, que no busca su propio beneficio, sino el beneficio de toda la comunidad. Rosendo Maki plantea, ¿no?, que la felicidad humana radica en la justicia para todos. Justicia para todos, ¿no? Él no sabe leer ni escribir, pero sabe gobernar, porque es un hombre probo, honesto, ¿no?, que lucha por la comunidad, ¿no? Entonces, en Rumi reina la armonía, la solidaridad, ¿no? Pero todo esto se acaba cuando aparece el gamonal, Álvaro Amenábar. Jóvenes, ¿qué es un gamonal? ¿Qué es un gamonal? Dueño de una hacienda. A ver quién lo dice. El dueño de las tierras. Ya, un hacendado. Ya, pero una aclaración, ¿eh? Un gamonal es un hacendado, pero no todo hacendado es gamonal. Hay una pequeña diferencia. El gamonal es un hacendado, pero muy poderoso. Tiene grandes extensiones de tierra, porque hay hacendados que tienen haciendas pequeñas, ¿no? Tienen haciendas pequeñas, ¿no? Pero hay otros que tienen haciendas inmensas y tienen un montón de sirvientes
En el caso de este gamonal, su hacienda es inmensa, es como un pueblo entero. Dentro hay una mina de plata, hay plantaciones de coca, hay tierras de cultivo, ¿no? Y muchos indígenas que trabajan a su servicio. Entonces, un gamonal es un hacendado que tiene mucho poder, ¿no? Poder económico, muy influyente, ¿no? Entonces, este gamonal amenaza a la comunidad de Rumi con quitarle sus tierras, ¿ya? Él tiene muchas tierras, pero él le hace juicio a la comunidad, y no tanto porque quiera más tierras, ¿ah? Rumi está ahí pegado a la hacienda del Gamonal, la hacienda Humay, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que él necesita gente para trabajar, porque su hacienda es tan enorme que él necesita más gente para trabajar en la mina, en la plantación de coca, ¿no? Entonces él necesita gente. Entonces su plan es apoderarse de las tierras de Rumi para que Rumi sea parte de la hacienda y por lo tanto los que viven en Rumi sean siervos o sirvientes del Gamonal, ¿ya? Y lógicamente no les paga, él no les paga salario, él dice, su pago es trabajar y tener comida, ¿no? ¿No? Entonces no les paga, entonces es explotación, pues, ¿no? Es condenarlos prácticamente a la esclavitud, ¿no? Entonces, él le abre juicio a la comunidad, ¿no? Rumi tiene pobladores que no saben leer ni escribir, ¿eh? Ninguno sabe leer ni escribir. Y cuando se ignora, pues, todo esto, es fácil de ser engañado. Te muestran un papel y acá dice esto, y ellos, como no saben leer, no pueden refutar nada, ¿no? Entonces, Rumi necesita que los defienda un abogado, ¿no? Por eso que contratan un abogado llamado Bismar Ruiz, ¿no? Bismar Ruiz, que se jacta de ser el mejor abogado de la región. Rumi hace una colecta, le pagan al abogado, pero como ya habrás escuchado, pues Rumi es engañada, ¿no? Bismar Ruiz solamente le saca dinero, se gasta toda la plata en complacer a su amante Melba Cortés, llamada la Costeñita, ¿no? ¿No? Y lo peor, pues, que los traiciona, se pone del lado del Gamonal, porque el Gamonal lo soborna, le da 5.000 soles para que se ponga de su lado, ¿no? Vilma Ruiz es fácilmente sobornable, ¿no? Y se pone del lado del Gamonal. El día del juicio no los defiende, él acepta todo lo que el juez dice. Y de paso que el juez también es compadre del Gamonal. El Gamonal lo ayudó a subir a ese cargo. Entonces él, es su compadre, le debe favores, ¿no? Por eso que lo va a favorecer. Por más que Benito, o pero por más que Rosendo Maqui, ese día defendió con coraje el derecho a la tierra, hizo un gran discurso, incluso hasta con lágrimas terminó hablando, ¿no? Pero el juez no tomó en cuenta nada. Hizo caso a los documentos falsos, a los testimonios falsos de hombres pagados por el Gamonal, ¿no? Y al final, pues sentenció que las tierras le pertenecen al Gamonal Álvaro Amenábar, ¿no? Entonces Rumi queda despojada, le quitan sus tierras, ¿no? Los botan de sus tierras, ¿no? Los indígenas comprenden que la ley los ha perjudicado, ¿no? Que la ley es peor que la peste para ellos, ¿no? Que siempre favorece a los poderosos, ¿no? Ahí vemos pues el tema de cómo la justicia o la ley se pone al servicio de los gamonales, ¿no? Rumi se ve condenada al éxodo, salen de sus tierras con todos sus hijos, con sus animales, ¿no? Eh, y comienzan a subir y subir a las alturas para comenzar de nuevo, ¿no? Se van a otro lugar, a una meseta en las alturas, conocida como Yanañahui. Este es el otro escenario de la novela, Yanañahui, ¿ya? Donde ellos comienzan nuevamente a trabajar, porque para ellos Rumi no es solamente la tierra, Rumi son ellos, es el conjunto de personas. La comunidad puede prosperar de nuevo, porque la comunidad es su gente, no es el espacio físico propiamente, ¿no? Entonces ellos van, la comunidad se traslada ahora a la meseta de Yanañao. Pero ahí pues el clima es más agresivo, hay más frío, el frío, la helada, ¿no?
no permite que las plantas crezcan bien, las crías de los animales se van muriendo, ¿no? Ellos también, ¿no? Se sienten las inclemencias del frío, pero ellos logran digamos, desarrollar su comunidad nuevamente. Y estando ahí tranquilos, otra vez viene el Gamonal y nuevamente les hace juicio. Les dice que esas tierras le pertenecen también, ¿ya? Y les propone volver a las tierras de Rumi, pero que trabajen para él, que trabajen en la mina, en la plantación de coca, y que no les faltará comida. Ellos se rehúsan a moverse, ¿no? Y justo en esa época en que este le hace juicio por segunda vez, pues va a morir el líder de esta comunidad, ¿no? ¿Cómo murió Rosendo Maki? ¿Cómo muere el alcalde honesto de esta comunidad, no? Sí, recordarás que a él lo mataron, ¿no? Primero lo acusaron de robo, incluso de ser el autor intelectual de un asesinato, ¿no? De albergar delincuentes en su comunidad, ¿no? Y lo llevaron preso, ¿no? Y en prisión lo mataron a golpes, ¿no? Rosendo Maki es brutalmente asesinado por los mismos gendarmes, ¿no? El puesto policial, ¿no? Finalmente, la comunidad se queda sin líder, se resignan a la explotación que, que propone, pues, el Gamonal, ¿no? Entonces, tiempo después, llega el otro líder de esta historia, el líder que va a proponer la rebelión de Rumi. ¿Quién propuso la rebelión de Rumi? El líder rebelde ahora es Benito Castro. Así es, Fiorella, Benito Castro, ¿no? Benito Castro, que era hijo adoptivo, ¿no? De Rosendo Maki, él huyó de Rumi. Era un alma rebelde desde chico, ¿no? Él huyó de Rumi, vagó por muchos pueblos de la sierra peruana, del norte, del centro, luego llegó hasta Lima. En Lima él, ¿no? Trabajó en una fábrica, conoció a un amigo que le enseñó sus primeras letras porque él no sabía leer ni escribir. Benito va a la escuela nocturna. Él va a estudiar en una escuela nocturna. Aprende a leer y escribir, aprende historia, filosofía, ¿no? Va a participar en grupos sindicales, ¿no? Él se vuelve sindicalista, hace protestas, marchas de obreros, ¿no? Aprende el socialismo y así pues se empapa en una serie de nuevos conocimientos y con todo eso él vuelve a Rumi, ¿no? Vuelve a Rumi, porque extrañaba su tierra, a Rosendo, a su mamá Pascuala, que era como su madre, que lo crió, ¿no? Ya, pero él descubre pues que la comunidad ya no existe, que ahora los comuneros son parte de la hacienda del Gamonal, ¿no? Y condenados a la explotación, ¿no? Ya, pues Benito propone pues la rebelión, ¿no? La rebelión de Rumi, ¿no? Se alzan los comuneros contra las fuerzas del Gamonal, ¿no? ¿Sí? Benito trae nuevas ideas a la comunidad. Él valora mucho esa tradición del trabajo colectivo, ¿no? De la solidaridad, ¿no? Como base del progreso humano, pero él ya no está de acuerdo con las creencias, ¿no? Que esas creencias, supersticiones, ¿no? De que hay seres mágicos en los lagos o en los cerros. Él dice, ya olvídense de eso, ¿no? ¿No? Que Benito ha estado en la ciudad pues, y trae nuevas ideas, ¿no? Y que ellos tienen que luchar por sus tierras, ¿no? Bien, Benito entonces levanta a los comuneros, ataca la hacienda, pero el Gamonal pide refuerzos a la gendarmería, que es la policía de ese tiempo, ¿no? Y la gendarmería, pues, lejos de apoyar a la comunidad, pues apoya al Gamonal, ¿no? Viene prácticamente un ejército de gendarmes fuertemente armados, ¿no? Para sofocar la rebelión de Benito Castro.
Benito se entera de que han llegado tropas, ¿no? De gendarmes, y él arenga a sus hombres a luchar hasta morir. Les dijo que ellos iban a luchar por la tierra, por la libertad, por sus hijos, por el futuro. Les habló de tal manera que todos estaban dispuestos a morir, a luchar hasta morir, ¿no? Eso me hizo acordar a la película Corazón Valiente. ¿Han visto esa película, Corazón Valiente? Cuando el caudillo William Wallace arengó a su ejército a luchar por la libertad hasta morir, ¿no? Así los arengó Benito Castro a sus guerrilleros, ¿no? Claro, ¿no? Y Benito avanza con todos sus guerrilleros indígenas, se enfrentan, pues, ¿no? Y bueno, como tú ya sabes, el final, pues, trágico, ¿no? Los comuneros caen muertos a balazos, ¿no? Unos tras otros. Benito auxilia a los heridos, toda su ropa llena de sangre, sangre de sus hermanos y su propia sangre se mezcla, ¿no? Benito lucha hasta el final, ve que ya todo está perdido, que casi todos han muerto, y él se acuerda de los niños y las mujeres, y corre para avisarles que escapen. Él va gritando, váyanse, 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 ¿no? Salen las mujeres, sale su mujer, Marguicha, cargando a su recién nacido, y ve esta escena horrenda en que a Benito lo acribillan a balazos, ¿no? Los gendarmes le disparan en todo el cuerpo, en la cabeza, en el cuerpo, por el pecho, por la espalda. Benito cae destrozado por las balas, ¿no? Marguicha, su mujer, ve con horror esta escena y grita como una loca. Ella repite una y otra vez. Lo último que dijo Benito fue váyanse, váyanse, ¿no? Ella responde, o ella dice, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No había respuesta para esa pregunta, ¿no? Porque el mundo es ancho, pero para el indio pobre es ajeno. Para el indio pobre el mundo es ajeno, porque siempre se lo quitan. Viene el gamonal, viene la ley y le quitan sus tierras. El título es preciso, ¿eh? Que el mundo es cierto, es ancho, pero para el indio pobre se vuelve ajeno, ¿no? Gran novela de Ciro Alegría, novela muy social, novela muy realista, ¿no? Novela que impactó en la sociedad peruana. En Lima nadie sabía que esas cosas pasaban, o no querían saber, no querían decirlo. La literatura sirvió para difundir estos problemas, chicos. Y hubo protestas de intelectuales contra el gobierno. El gobierno se vio obligado a dar medidas de protección a las comunidades para que ya no sean pues expropiadas, ¿no? Y destruidas por el gamonalismo, ¿no? Más adelante viene Velasco e hizo la reforma agraria, ¿sí, no? Si bien es cierto, no prosperó, no triunfó, pero la idea fue hacerle justicia a los campesinos. Le quitó las tierras a los gamonales y se los dio a los campesinos pobres, ¿no? ¿No? Entonces la novela pues tuvo efecto en la sociedad peruana, ¿no? Bien, entonces El mundo hecho ajeno es una novela pues que por su realismo, por su enfoque social, por su denuncia, ¿no? Es una novela pues que mereció pues el premio latinoamericano de novela, ¿ya? Entonces, aquí vas a notar las características de la literatura de Alegría Bazán. Este, este estilo, pues, épico, ¿no? De presentar al indígena como un héroe que lucha, ¿no? Contra las injusticias de su tiempo, ¿no? Este uso del castellano andino, es castellano, pero con las voces andinas o con la sintaxis, ¿no? El orden de hablar de los andinos, ¿no? Es propio de Alegría, ¿no? Eh, incluso eh, esta mirada pues más latinoamericana, porque esto se incluye dentro del llamado regionalismo. El regionalismo que se dio en toda América Latina, ¿no? Justamente consiste en hablar de la realidad campesina, ¿no? De enfocar también
el aspecto social político, ¿no? Todo eso lo tiene pues Ciro Alegría, ¿no? Bien, vamos ahora, chicos, a revisar preguntas sobre esta primera parte del indigenismo peruano, ¿no? Ya, ahí está, primera pregunta. Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto al indigenismo peruano y sus características. Ya, a ver, tenemos ahí 4 enunciados, vamos a verificar, ¿ya? Se rompe con la imagen exotista e idealizada del indio. ¿Sí o no? Claro, esta es una mirada anterior al indigenismo y los indigenistas rompen con esa mirada de ver al indio como ajeno o idealizar al indio como un buen salvaje, ¿no? ¿No? Porque había esas dos miradas, ¿no? O muy salvaje o muy sumiso también, ¿no? ¿No? Entonces aquí se destierra esa visión, ¿no? Está bien, ¿no? Eso está bien. Prevalece una postura paternalista en la defensa de su cultura. Los indigenistas tienen postura paternalista, o sea, ver al indio como un menor de edad, desamparado, hay que protegerlo, hay que educarlo. No, esa es la postura de los precursores, ¿de acuerdo? Los precursores del indigenismo, como Clorinda Mato, como González Prada, ¿no? Ya todo esto estaría falso. No, te estoy marcando acá mal. La primera es la verdadera, si se rompe la imagen exótica. La segunda es falsa porque no tiene postura paternalista. 3. Revalora lo andino vinculándolo con lo social y lo político. Obvio, ellos revaloran la cultura andina y esto está ligado con un enfoque social y político, ideológico, ¿no? Correcto. Evidencia una visión idealista al asumir las creencias míticas. No, pues visión idealista es verlo como perfecto, como algo supremo, y no, pues es realista, ¿no? Es realista, no es idealista, ¿no? Una mirada idealista es una visión romántica, ¿no? De ver algo como supremo, como perfecto, ¿no? Ya, entonces son correctas 1 y 3, ¿de acuerdo? Aquí la clave correcta era la B, 1 y 3. Ajá, bien, coincidimos, bien, Cristín, correcto, ¿no? Will, sí, bien, todos de acuerdo con la B, ¿no? Segunda pregunta. Ya, a ver, aquí tenemos un texto de Manuel González Prada. Vamos a leerlo. Dice, la condición del indígena puede mejorar de 2 maneras. O el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores. Si el indio aprovechara en rifles y cápsulas todo el dinero que desperdicia en alcohol y fiestas, si en un rincón de su choza o en el agujero de una peña escondiera un arma, cambiaría de condición, haría respetar su propiedad y su vida. Al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía. ¿Qué ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia? Ya. La pregunta dice, o la premisa, con relación al fragmento citado de el ensayo Nuestros Indios de Manuel González Prada, se puede deducir que la propuesta del escritor, considerado como antecedente del indigenismo, consiste en, ¿qué es lo que propone Manuel González Prada en este texto? ¿No? A ver, ahí tenemos las 4 alternativas. Según el texto, ¿eh? ¿Qué es lo que propone González Prada? A ver, ya tenemos por ahí una clave, veo una B, será la B, a ver qué dicen los demás. Mira lo que dice el texto. Hay 2 caminos.
O los opresores se humanizan, o sea, se vuelven buenos, bondadosos y reconocen derechos de los oprimidos indígenas, o los oprimidos tienen que hacerse fuertes y escarmentar a sus opresores. O sea, tienen que rebelarse, ¿ok? Rebelarse. Si el indio aprovechara, dice, en rifles y cápsulas, todo el dinero que desperdicia en alcohol y fiestas, o si en un rincón de su choza, en un agujero, escondiera un arma, cambiaría su condición y haría respetar su propiedad y su vida, ¿no? O sea, nuevamente está hablando de que el indio debe rebelarse, incluso tener armas, ¿no? Para enfrentarse a sus opresores, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? De eso está hablando. De que Nika ya no debe ser pues, sumiso, ¿no? Resignarse siempre, ¿no? No, no, no. Ha llegado la hora de que el indio tiene que ya pues enfrentarse, luchar, ¿no? ¿No? ¿Qué ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia? ¿Qué ha ganado? Nada, no ha ganado nada. Sigue explotado, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la propuesta del autor? ¿Será la B o la C? Está entre esas dos, ¿no es cierto? Pero la B dice moderar las protestas, o sea, bajarle, ¿no? La fuerza, la intensidad, ¿no? Pero no se refiere a eso, ¿no? Al contrario, dice que tienes que armas y luchar, rebelarte, ¿no? ¿No? Para que te respeten tus tierras y tu vida, ¿no? Entonces, la idea más coherente sería hacer que el indio tome conciencia de su situación, que él está explotado, que ha vivido pues humillado tanto tiempo, que ha llegado la hora de que se rebele, ¿no? Porque el patrón no se va a hacer bondadoso y le va a reconocer derechos, sino eso nunca va a pasar, ¿no? La solución es, ¿no? Que tienes pues que ahora rebelarte, ¿no? Esa es la propuesta de González Prada en este fragmento, ¿ya? Entonces la clave correcta sería la C, cerebro, ¿ah? La C, chicos. Mira, ahí está, ya pusimos la clave abajo, la C, ¿ya? 2C. Sigamos, sigamos. Pregunta 3. Ya, la pregunta 3. En relación con la verdad o falsedad de las palabras subrayadas en el siguiente párrafo, ¿no? Vamos a elegir la secuencia correcta. A ver, leamos, ¿ah? Leamos el texto. Dice, en la zona norte encontramos la narrativa de Ciro Alegría. ¿Es correcto eso? En el norte destaca Alegría. Claro, él procede de esa zona, de la Sierra Norte del Perú, ¿no? Sus novelas, como Los perros hambrientos, tienen como escenario las serranías del departamento de La Libertad. Es cierto, casi todas sus obras están ambientadas en diferentes espacios andinos de La Libertad, que queda en el norte, ¿no? ¿Está bien? Ya, la siguiente. Ya vamos dos verdaderos, ¿no? Dice, en la zona sur del Perú andino destaca la obra de José María Guerra. Correcto. Él procede de la Sierra Sur del Perú. Él nació en Andahuaylas, ¿no? En Andahuaylas, departamento de Apurímac, Sierra Sur. Dice, en especial su novela Los ríos profundos. Por último, en la zona centro hallamos la presencia de la narrativa de Manuel Escorza, correcto, en el centro Manuel Escorza, ¿no? Con su obra Cuentos Andinos. Cuentos Andinos. Ah, no, pues eso sí es falso. Eso sí es falso, ¿no? Oye, acá hay 5 subrayados, ¿no? Ah, no, no, aquí no va. A ver. Ya, aquí hay que eliminar esta, creo, chicos. ¿Ah? Ya, bueno, siempre la secuencia va a quedar así, ¿no? Todas verdaderas y la última falsa, ¿sí? Así va a quedar al final, ¿no? Todas verdaderas y la última falsa, ¿no? Sí, porque al final de Cuentos Andinos no es pues de Alcorza, es de Enrique López Albuja, ¿ya? Ya, entonces, todas verdaderas, una falsa, ya pues, elegimos la opción B.
Ya, entonces, ahí está la 4, ¿no? Ya, en esta pregunta, ¿por qué sale la C? Dice, el indigenismo en el Perú se desarrolló en dos momentos, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan porque pretendieron, sin embargo, a diferencia de la anterior etapa, el neoindigenismo incluyó, ya, a ver, claro, ambos tratan de mostrar de manera fidedigna o real el mundo andino, el mundo del indio, ¿ya? Pero en el caso del neoindigenismo se distinguió del indigenismo tradicional porque en el neoindigenismo se va a incluir esta mirada mágica, ¿no? Del sujeto andino, ¿no? ¿Sí? Hay esto de, de una mirada más amplia, mayor conocimiento de la cosmovisión andina, ¿no? ¿Ya? Eh, En cambio, en el indigenismo ortodoxo se usa la técnica del realismo nada más. O sea, todo es realista, todo es lineal, ¿no? Tú lees El mundo de Sancho Ajeno, se narra en orden. El narrador es omnisciente, tiempo lineal, ¿no? Estilo realista, ¿no? En cambio, en el indigenismo ya se usan técnicas modernas, se puede jugar con el tiempo, se incluye la cosmovisión mítica de manera más amplia, ¿no? ¿Ya? Entonces la distinción con el indigenismo tradicional. Listo, vamos a la siguiente. En los momentos previos a la configuración del indigenismo en el Perú, escritores como Clorinda Mato y Manuel González Prada muestran un interés por denunciar los abusos que sufren los grupos indígenas. Sin embargo, espacio, porque asumen la educación del indio como requisito para su reivindicación. Ya completamos ese espacio, ¿no? Ya está diciendo que ambos, Florinda Mato y González, sí denuncian los abusos, ¿no? Que sufren grupos indígenas, pero ¿cuál es la solución según ellos? La educación. Que al indio hay que protegerlo, hay que educarlo, ¿no? Es la solución para acabar con los abusos, ¿no? Ya, pero esa mirada tiene un nombre, chicos. ¿Cómo se llama esa actitud o ese enfoque de que hay que educar al indio, hay que protegerlo, ¿no? Paternalista. Paternalista, exacto, ¿no? Es el enfoque típico, ¿no? De estos dos autores, ¿no? El enfoque paternalista, ¿no? Ya, ojo, esto ya después va a ser desplazado, desechado por los autores del indigenismo como Ciro Alegría y José María Arguedas, ¿no? Ya, entonces clave correcta, letra A. Vamos a las 6. Ya, este es un fragmento de Ave sin nido de Clorinda Mato. ¿Ya? Dice, ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando mi choza y mis hijas. Y mientras voy, ¿quién sabe si Juan delira y muere? ¿Quién sabe también la muerte que a mí me espera? Porque las mujeres que entran de mita salen mirando al suelo. Humilladas, ¿sí o no? Humilladas, ¿no? Ya, en el fragmento citado de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato, el reclamo de Marcela se debe a, ya, aquí está hablando una muchacha indígena llamada Marcela, ya, ella tiene un esposo, Juan Yupanqui, tiene dos hijitas, ¿no? ¿Ya? Y resulta que el cura de ese pueblo la obliga a hacer mita en la casa parroquial. O sea, tiene que ir a trabajar obligatoriamente a la casa del cura, tiene que limpiar su casa, cocinar, lavar su ropa, tenderle su cama, ¿no? Pero mira lo que dice ella. Dice, tengo que ir a hacer mita a la casa parroquial, dejando a mi choza y mis hijas. Y mientras voy, ¿qué le pasará a Juan? Porque Juan su esposo estaba enfermo, incluso hasta quería suicidarse, ¿no? Porque le habían quitado todas sus tierras, sus animales, ¿no?
¿Quién sabe también la muerte para mí? ¿Qué me espera? Porque las mujeres que entran de mita a la casa del cura salen mirando al suelo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Mm? ¿Qué es lo que ¿Por qué este reclamo de Marcela? A ver, actitud paternalista de los sacerdotes, actitud protectora de los curas y patrones. No, no es esto, no es así. El cura aquí no es protector, en esta novela no, por lo menos no, no. Los oficios vergonzosos que ejercen las criadas andinas, no, pues no es que ellas pues sean, ¿no? Meretrices o cosas por el estilo, ¿no? La vigencia de un sistema que explota y abusa del indio o la prestación denigrante a la que son sometidas sus hijas, ¿no? A ver. A ver, ¿quién es la que va a ser la mitad? ¿Quién es la que va a estar en este riesgo, ¿no? ¿Es Marcela, sí o no? ¿O son sus hijas? Dice, tengo que ir a la mita en la casa dejando mi choza y mis hijas. Dejando a mis hijas. O sea, sus hijas se quedan en la choza y ella va a hacer la mita, ¿no? Donde el cura, ¿no? ¿Qué hacen? Le explotan, porque no le pagan nada, todo es obligatorio y sin pago, ¿no? Y es más, el riesgo de que sea abusada, ¿no? Porque ella dice, ¿no? Las mujeres que entran de mita salen mirando el suelo. ¿Por qué? Porque han sido víctimas de abuso sexual, ¿no? ¿Ya? Ya, pero acá en la D dice prestación denigrante a la que son sometidas sus hijas, ¿no? No son las hijas, según el texto, no. Es ella la que está en riesgo, ¿no? ¿No? Entonces, lo que sí, en forma genérica, se está notando es que hay un sistema que explota y abusa del indio, ¿no? ¿Ya? En todos los aspectos, ¿no? ¿Ya? Entonces, clave, la C de cerebro, ¿ya? ¿Ya? La clave, la C. Muy bien. Ya, sigamos. Vamos a la pregunta 7. Los críticos consideran que el libro Cuentos Andinos de Enrique López Albújar presenta al indio de carne y hueso, rompiendo la imagen romántica y exorcista anterior. Por eso, dice el libro Cuentos Andinos, presenta al indio de carne y hueso, o sea, el indio real, ¿no es cierto? Real, ¿no? Rompiendo la imagen romántica y exotista anterior. Por eso, a ver, ¿cuál es la clave aquí, chicos? Tiene que ver con la importancia de este libro, Cuentos Andinos, ¿no? Y de su autor. Claro, bien, Carla, esto implica que ¿no? La obra va a ser considerada inicio del indigenismo peruano, ¿no? ¿Ya? Entonces, por esta mirada realista, distinta a la visión romántica y exotista anterior, este libro se considera inicio del indigenismo peruano. ¿Ya? Listo, clave D. Ya, profe, y la B es un continuador del realismo del siglo XIX. Bueno, el hecho de que haya estilo realista no implica pues que él sea un continuador del realismo del siglo XIX, ¿no? El realismo fue un movimiento que se dio en el siglo XIX con una temática, ¿no? Bastante definida, ¿no? Hablar de, ¿no? El Perú arruinado luego de la guerra con Chile, ¿no? Pero aquí ya cambia la temática, ¿no? Ya es el mundo andino, es el indígena, con vicios y virtudes, ¿no? No es la continuación de ese mismo realismo del siglo XIX, ¿no? ¿Ya?
por el cambio que se da, ¿no? Respecto a la visión romántica y exotista del indio, este libro inicia el indigenismo peruano, ¿ya? Esa es la idea coherente. Vamos a la 8. Sobre la composición Ushananhampi de Enrique López Albújar, señale la afirmación correcta. Lo correcto sobre Ushananhampi, que es parte de la colección Cuentos Andinos, ¿no? Lee con cuidado, cuidado con los géneros, con el tema también, ¿no? Listo, listo. A ver, ¿cuál es tu clave? Ya, a ver, se ven diversos criterios. Unos dicen que es la A, por ahí veo la C. Ah, Piero dice la C, Camila la C, Ángelo dice puede ser la A, ¿no? Hay duda, hay duda. Gianfranco dice la C, Carla la B. A ver, vamos a verificar, chicos, ¿ya? Ya, a ver, siempre lee con detalle, ¿ah? Porque por ahí hay un término que a veces no encaja. Es una novela andina de estilo realista. Habíamos dicho que en este libro los cuentos son realistas, pero acá dice novela, pues chicos. No es novela, es un cuento, ¿ya? Es un cuento, no es novela, descartado por novela. La B, destaca el tema de la justicia individual. En esta obra sí se habla de una justicia, ¿no? De paso violenta, ¿no? Pero no es individual, chicos. ¿Acaso uno hace justicia contra el otro? No, es todo un pueblo, toda la comunidad de este pueblo de Chupán, ¿no? Terminan pues ajusticiando al indio bandido, ¿no? ¿Ya? Entonces no es individual, es una justicia colectiva, una justicia popular, ¿no? Así como cuando en un barrio pues todos los vecinos se juntan y chapan al ladrón y lo castigan, ¿no? Es una justicia popular o colectiva, ¿ya? Popular o colectiva, no es individual. Su protagonista es una actitud rebelde. Eso sí es cierto. El protagonista Kunsemaye, el indio bandido, es un personaje rebelde que rompe las leyes, que es insolente con los jueces, ¿no? Que amenaza con volver y todo, ¿no? Entonces es rebelde, pues definitivamente ya no es el indio sumiso que agacha la cabeza, no, más bien es todo lo contrario, un indio rebelde, ¿no? Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, muy bien, correcto, los que dijeron la C, esa es la respuesta. Tienen que tener cuidado con los términos, ¿no? Novela, se descartó, individual, que fue el criterio para descartar esto. Paternalista tampoco puede ser porque esta es la mirada del siglo XIX, ¿no? En el indigenismo ya no hay mirada paternalista, ¿no? Ya no aparece el indio pues sumiso, resignado, no, no. Es una mirada diferente al indio, un indio más real, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta 10. ¿Cuál es la importancia de la obra Cuentos Andinos de Enrique López Albújar? A ver, esto ya se dijo, chicos, ya se vio en una pregunta anterior, ¿eh? Solamente aquí lo plantean de otro modo, ¿no? A ver, importancia de la obra Cuentos Andinos de Enrique López Albújar. Ya, a ver, veo tus claves. Dedo, ¿no? Claro, la D. No.
Ofrece una visión integral del indio. ¿Te acuerdas que dijimos que Enrique López es realista sobre el indio, pero todavía su mirada, ¿cómo es? ¿Es integral o es parcial? ¿Cómo es su visión del mundo andino? Es parcial, pues, porque él te habla de indígenas que están relacionados con delitos, de que han robado, que han matado, que han tomado venganza, en fin, ¿no? Pero esa mirada es parcial, pues no es el mundo andino completo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la D no es porque dice integral, ¿ya? La C, representa el inicio referencial del indigenismo peruano, ¿sí o no? Claro, por este cambio que se da de ser más realista en comparación a la visión de autores anteriores, este libro es considerado inicio referencial del indigenismo peruano, ¿ya? Esa es la clave, ¿ah? La C de cerebro. ¿Listo? Clave C. Ya, entonces, de repente esto es polémico, ¿no? Algunos van a decir, profe, pero si es parcial, entonces todavía no podría ser. Lo que pasa es que esto de considerarlo inicio del indigenismo es más que todo por el cambio que se da respecto al siglo XIX. O sea, en el siglo XIX aparece el indio sumiso, resignado, al cual hay que pues proteger y educar. Pero aquí aparecen indígenas que están libres en sus comunidades y que tienen tanto virtudes como defectos, ¿no? ¿No? Aparecen indígenas, como vemos acá, rebeldes, desafiantes, aparecen indígenas sabios, por ejemplo, los jueces, que son indígenas ancianos, son bastante sabios, tienen sabiduría popular, incluso eh, ellos conocen una serie de creencias, ¿no? Ya, pues sí, y todo esto hace pues que haya un cambio respecto a la visión del siglo XIX, ¿ya? Por eso se considera el inicio del indigenismo. Pero un inicio, obviamente como es un inicio, no es todavía pues totalmente integral, ¿no? Ya lo integral se va a dar con Ciro Alegría y con José María Arguedas, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta 11. A ver, veamos la 11. Dice, la flaqueza, la anemia, la flacidez de nuestra literatura colonial y colonialista provienen de su falta de raíces. El arte tiene necesidad de alimentarse de la savia de una tradición, de una historia de un pueblo, ¿no? No se puede equiparar, en fin, la actual corriente indigenista a la vieja corriente colonialista. De acuerdo con el fragmento citado de 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, se puede afirmar que, ya, mira lo que dice Mariátegui en este fragmento de sus 7 ensayos. La flaqueza, la anemia, la flacidez de nuestra literatura colonial proviene de su falta de raíces. O sea, esta literatura colonial no tiene raíces propias. Claro, porque tú sabes que esa literatura viene de España, es copia de España. Fuimos 3 siglos colonia de España. Fueron 3 siglos, prácticamente 3 siglos de nulidad creativa, chicos, ¿no? Todo era copia de España, del modelo español, ¿no? Entonces, dice, por eso, esa flaqueza de la literatura colonial es por su falta de raíces, ¿no? El arte tiene necesidad de alimentarse de una tradición, de una historia, de un pueblo. Por lo tanto, no podemos comparar la corriente indigenista a la vieja corriente colonialista, ¿no? Lógico, porque la corriente indigenista sí tiene raíces propias, sí se basa en lo autóctono, en el Perú ancestral, ¿sí? ¿Correcto? Ya, ¿qué se puede afirmar entonces? A ver, ¿cuál es tu clave? Ya, a ver, veo que todos coinciden en la C. Al superar el colonialismo, hallaremos nuestra identidad. Claro, esta es una pregunta para deducir, ¿no es cierto?
se deduce, pues, que si esa literatura colonial es anémica, flaca, poco original, quiere decir que cuando superemos eso, entonces podremos comenzar a hablar de una literatura auténticamente peruana, ¿no? Que represente nuestra identidad. Y eso se va a ir logrando con el indigenismo. El indigenismo busca, ¿no? Justamente valorar una identidad más propia, ya no el modelo español, ¿no? Correcto, amigos, es la clave, letra C. ¿Ya? Muy bien. 12. Dice, se acurrucan bajo el poncho y la sombra, abrazando el fusil. Los munchinos dicen que van a pelear contra Amenábar, porque les ha rodeado las vacas, llevándolas como propias a otra hacienda. En la puerta de Clemente Yacu decae la conversación. ¿Ya? Recuerda que Clemente Yacu es el que reemplazó a Rosendo cuando fue asesinado. ¿Ya? O sea, él quedó en el cargo cuando murió Rosendo. Y luego viene Benito y es nombrado nuevo alcalde, ¿no? Ya, todo dice, en la puerta de Clemente Yacu decae la conversación. Suenan de pronto unas hojotas y un bulto surge de la sombra, a 10 pasos. Es un enviado de Cayo suya. Buenas noches. Cayo me manda decir que no se ve nada. Está muy oscuro. Bien, llévale esta botella de cañazo, pero si nota algo, que haga luz rápido y mande avisar. Bueno, le diré. Benito entra al cuarto, enciende un fósforo y regresa diciendo, son las 3 de la mañana. ¿No? Están despiertos, ¿ah? A las 3 de la mañana. Con respecto al fragmento anterior del mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, marque el enunciado con la afirmación correcta respecto al argumento de esta novela. Ya. Nota que aquí mencionan que hay hombres que se acurrucan bajo el poncho y la sombra, están abrazando su fusil. Nos imaginamos comuneros indígenas con armas, ¿no? Dicen que van a pelear contra Amenábar, ¿no? Entonces son los rebeldes, ¿no? De Benito Castro, ¿no? ¿Sí? Después entra Clemente Yacu, viene un mensajero, le dice que no se ve nada todavía, que está muy oscuro, ¿no? Le piden que esté atento, que cualquier cosa avise, que hagan luz para avisar que vienen, pues, las fuerzas de Amenábar, ¿no es cierto? Entra Benito, aparece Benito. Entonces, ¿sabes qué? Benito es un líder revolucionario, ¿no? Enciende un fósforo, dice, son las 3 de la mañana. O sea, ellos están atentos, ¿no? Están atentos, esperando, ¿no? De repente, ya que amanezca para enfrentarse, ¿no es cierto? Ya, a ver. Dice las opciones. Rumi, al mando de Rosendo Maki, lucha contra el despojo de reses. Ya, cuando llega Benito, tú por el argumento ya sabes que Rosendo ya murió. Benito viene cuando Rosendo ya está muerto. ¿Eh? Entonces la A se descarta. El Fiero Vázquez encabeza el ataque final contra la hacienda Humay. Él encabeza el ataque contra la hacienda de Amenábar. No, el que encabeza esta lucha es Benito Castro. ¿Quién era el Fiero Vázquez? ¿Quién era el Fiero? ¿No? Tú recuerdas que el Fiero puede ser un bandido, ¿no? Un bandido al margen de la ley, pero que se identificaba con la comunidad de Rumi. Le robaba a los ricos y se lo daba a los indios pobres, ¿no? Claro, era el Robin Hood peruano, sí. Pero el Fiero no lidera la rebelión contra el Gamonal, ¿no? También él muere, a él lo matan, ¿sí? En una de esas andanzas lo encontraron ya decapitado, ¿no? Lo habían matado, ¿no? El que lidera la rebelión es Benito. La C dice, la comunidad de Rumi recibe a Benito y lo elige nuevo alcalde. En el texto habla de eso, de que lo eligen alcalde. En ningún pasaje, ninguna línea menciona que llega Benito, el pueblo lo recibe, no menciona eso.
La D, alude a la resistencia final de Rumi frente al codicioso Álvaro Amenábar. Claro, sí, hace alusión a que hay aquí un grupo de rebeldes dispuestos a resistir, a luchar hasta morir, ¿no? Contra el gamonal. ¿De acuerdo? ¿Esa es sí o no? Claro, la clave correcta era la D. Ah, Fiorella nos recuerda que el Fiero, ¿no? Era compañero de cárcel de Rosendo. Es cierto, ¿no? Claro, hay una escena en que ellos se encuentran en prisión, ¿no? Y el Fiero le propone escaparse, que él va a hablar con los guardias, que los va a sobornar para que los dejen escapar, pero Rosendo, ¿no? Decide quedarse. Desgraciadamente, al hacer eso, cavó su tumba, ¿no? El Fiero se fugó solito, a Rosendo lo torturan para que confiese dónde está el Fiero, y así lo terminaron matando a golpes, ¿no? Lo mataron a golpes, ¿no? Bien, entonces para esta pregunta la clave correcta era la D. Se nota aquí la idea de que hay un grupo que está resistiendo, ¿no? Y que se va a enfrentar a las fuerzas de Álvaro Amenábar, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ya, chicos, como nos ha quedado un tiempo, ¿qué les parece si aprovechamos ya de una vez para revisar las preguntas de domiciliaria? ¿Ya? ¿Lo hacemos una vez? Profe. Claro. Ya, entonces voy a compartir el PDF donde está la domiciliaria. Ya, ahí estás. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? ¿Ven el PDF? Las preguntas de la domiciliaria. Sí se ve, Ya. profe. Ah, ya, listo. Muy bien. Ya, todos tienen este material. Ya, a ver. Ah, no, este no es. No, este no es. Este es de la pasada, ¿no? Ay, me estoy confundiendo, chicos. Este es el otro material. Un ratito voy a ubicar el otro material, ¿no? Ya, un momentito, chicos, ¿ya? Ahorita lo ubico.
que se me había perdido este material. Ya, ahora sí. Ya, entonces vamos a revisar la domiciliaria. Ya está. La primera pregunta, la domiciliaria, sobre el mundo es ancho y ajeno. Leamos el texto. Dice, comunero, según lo resuelto por la asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte, ¿no? En relación con el fragmento citado de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿a qué suceso del argumento de la novela corresponde esta arenga? ¿A qué momento del argumento corresponde esta arenga, ¿no? Mira lo que dice, ¿ah? Ha llegado la hora de defendernos, ¿no? Sabemos que en Humay se están concentrando caporales, guardias civiles, ¿no? Vendrán hoy en la noche o mañana más tardar. Tengo que pedirles un gran esfuerzo, dice, ¿no? En este momento. La ley nos ha sido contraria, nos quiere arrebatar o nos quiere aventar a la esclavitud. ¿Quién está hablando ahí, chicos? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que pide, ¿no? Este gran esfuerzo, ¿no? Porque dicen que van a venir, ¿no? Caporales, guardias civiles armados a enfrentarlos, ¿no? ¿Quién está hablando? Pues el líder rebelde, el líder de la rebelión, ¿no? El gran Benito Castro, ¿ya? Está hablando Benito Castro, ¿no? Claro, y les propone, ¿no? Así comienza, porque luego viene la arenga más detallada, ¿no? Pero así comienza él a pedirles, pues, que ellos, ¿no? Luchen hasta morir, ¿ya? Entonces la respuesta para esta pregunta era la D, la propuesta de rebelión armada por parte del último alcalde de Rumi, o sea, Benito Castro, ¿no? No puede ser Rosendo porque ya para esto Rosendo ha muerto, ¿no? Y no es solamente, aquí habla de luchar, pues, ¿no? De luchar, ¿no? Porque van a venir gente armada, ¿no? Ellos también tienen que luchar armados, ¿no? ¿Ya? No es Rosendo que pide, ¿no? Enfrentarse en el juicio, ¿no? No es el juicio, es la lucha que va a haber, ya un enfrentamiento armado, ¿no? ¿De acuerdo? La 2. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento del mundo de Sancho y ajeno. Veamos. Al inicio, Álvaro Amenábar desea comprar las tierras de la comunidad. ¿Comprar? No, él quiere quitárselo y punto, nada, que con él no va a pagar nada, ¿no? No es comprar, es arrebatarles. Falso. El anciano alcalde es encarcelado injustamente y asesinado en prisión. ¿Sí o no? Ese anciano alcalde es Rosendo Maki, ¿no? Y es cierto, encarcelado y asesinado en prisión, ¿correcto? Siguiente, ante el despojo de sus tierras, todos los comuneros de Rumi migran a la costa. Cuando le quitan sus tierras, los comuneros se vienen a la costa. Falso. Bueno, algunos, solo unos cuantos se vinieron a la costa. La mayoría migraron o buscaron un lugar nuevo para vivir en la zona, ¿no? En este caso llegaron a la meseta de Yanañahui. El grueso de la comunidad se va a asentar en la meseta de Yanañahui, ¿ya? Pero no todos migran a la costa, esto es falso. Al final, la rebelión de la comunidad al mando de Benito Castro es derrotada. ¿Cierto, no? Claro. Los comuneros son muertos a balazos, incluyendo su líder Benito Castro, ¿no? Ya pues entonces la secuencia sería falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Cerebro, esa es la clave. ¿Ya? La 1 era la D, la 2 la C. ¿Ya? 12. Listo, perfecto, coincidimos. 3. Pregunta 3. Ya, seguimos con el mundo de Sancho y ajeno. Dice, sería largo de relatar todas las mentiras y promesas de Bismarck Ruiz. Ah, recuerda que él es el abogado corrupto.
el abogado que los traicionó, ¿no? ¿Ya? Sería largo relatar todas las mentiras y promesas de Bismarck Ruiz, todas las argucias y legalismos del juez y los escribanos, todas las intrigas de Amenábar. Los comuneros perdieron la fe, y Rosendo sentía que se estaba moviendo en un ambiente malsano, extraño a su sentido de la vida, tétrico como una cueva, donde podía herir a mansalva la garra más artera. Lejos de la tierra, parecía que se cosechaban solamente los frutos de la maldad. Ese mismo juez que parecía tan austero, nada habría hecho por hacer respetar la justicia, cuando todos los pobres temían desafiar a un rico. Así fuera tan solo con una declaración de conciencia. A partir del fragmento citado del mundo Sancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿qué tema de la obra se puede inferir? Mira que habla aquí de las mentiras del abogado, las argucias del juez y los escribanos, las intrigas del Gamonal, ¿no? Y los comuneros perdieron la fe. Rosendo se sentía en un ambiente malsano, de todo corrupto, pues, ¿no? Todo corrompido, ¿no? ¿A qué se refiere entonces el texto? Aniquilación del pensamiento, traición del indio, no habla de eso. Limitación del comunero ante el inminente progreso, no hay progreso. El deseo del Estado por apoderarse de tierras ajenas, no es el Estado, es el Gamonal, que quiere apoderarse de tierras ajenas. La corrupción de los funcionarios que genera injusticia, lógico, se hace alusión a jueces, abogados y gamonales, pues, corruptos y que van a generar injusticia contra el indio, ¿no? Claro, esa es la clave. Letra D. ¿Dijiste la D? Estamos en la 4, ¿no? La 3, perdón, la 3. La D. Muy bien. Excelente. Dijiste la D, felicítate pues. Esa es la clave. Sigamos con la pregunta 4. Rosendo Maki había llevado, pues, los títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la comunidad de Rumi a un tinterío que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. Él dijo luego, después de examinar los títulos, los incorporaré al alegato. Aquí hay que dejar sentado al tal Amenábar. El tono de agresividad que empleó para nombrar al hacendado complació a Maki. Y si insiste, el juicio puede durar un siglo, después de lo cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios. Finalmente, Bismarck Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios, que el de la comunidad terminaría al comenzar, es decir, presentando los títulos, y les cobró 40 soles. De acuerdo con el fragmento citado de la novela El mundo de Sancho y ajeno, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado con uno de los temas desarrollados en la obra. Aquí es el encuentro entre Rosendo Maki y el abogado Bismarck Ruiz, ¿no? Rosendo lleva documentos, él dice, no te preocupes, yo voy a sentar a ese gamonal, he ganado muchos juicios parecidos, no te preocupes, eso sí, págame bien, ¿no? 40 soles en esa época era un montón de plata. Hicieron una colecta en toda la comunidad para juntar estos 40 soles, ¿no? Ya, ¿cuál es la idea de este texto? ¿Qué tema está desarrollando este texto? A ver, ¿cuál es tu clave? Ya, Will dice la A, Piero la B. A ver. Angelo también dice la A. Carla la B. Kevin la A. Areste Joel la A. A ver. La A dice, la corrupción de funcionarios reflejada en la acción deshonesta del abogado. ¿Sí? Puede ser. Aquí habla de Bismarck Ruiz, que es abogado, y que pues él es un típico, pues, parlanchín, que dice, sí, yo los voy a ayudar, yo voy a encargarme de todo, he ganado muchos juicios, pero tú sabes que él no los ayuda, solamente le saca dinero, ¿no?
Ahora, la B dice, la defensa de las tierras comunales que lleva a cabo el alcalde Rosendo Maqui. La defensa de las tierras comunales que lleva a cabo el alcalde Rosendo Maqui. Bueno, sabemos que Rosendo defiende a la comunidad, es cierto, de las amenazas de Amenábar, ¿ya? Pero en este fragmento específico, en este fragmento lo que se ve es este asunto de cómo Rosendo contacta con este abogado, ¿no? Pero que es un abogado, pues, que simplemente los está embaucando, ¿no? Los está engañando, ¿no? ¿No? Entre la A y la B, según el texto, lo que vemos es la figura de un abogado que dice que los va a ayudar, pero no los va a ayudar. O sea, es un abogado deshonesto, ¿no? Y se comprueba, está comprobado que es pues, deshonesto, traiciona a la comunidad, solamente les saca dinero y no los ayuda, ¿no? ¿No? ¿Ya? Lo que se nota más es la corrupción de funcionarios reflejada en la actitud deshonesta de este abogado, ¿no? ¿Ya? Letra A. 5. La novela El mundo es ancho y ajeno de alegría se enmarca dentro del indigenismo ortodoxo, tradicional, ¿no? Y destaca notablemente porque aborda de modo más verosímil, más verdadero, el universo andino mediante ¿ya? Dice, aborda de modo más verosímil el universo andino mediante. O sea, ¿cómo logra que su novela sea más, digamos, creíble, más real, ¿no? A ver, ¿cuál es tu clave? Claro, se nota la verosimilitud cuando él describe costumbres que sí existen, cuando describe problemas que sí existen, ¿no? ¿No? Entonces eso le da la nota realista, ¿no? Al reescribir costumbres, personajes inmersos en serios problemas sociales, esto de los despojos de las tierras, de la corrupción de funcionarios, todo eso es real, ¿no? Ya, entonces la clave correcta es la A. Eso le da la nota verosímil, creíble a la novela El mundo de Sancho y Ajeno. ¿Listo? Bien, amigos, ya nos hemos pasado unos minutos. Bien, con esto estamos concluyendo. No sé si hay alguna consulta o duda. Bien, parece que no. Todo claro. Bien, bien chicos, entonces me despido de todos hasta la próxima semana. ¿Ya? Cuídense.